Ya, doctor Giraldo, podemos... Bueno, señoras y señores, muy buenos días. Nuevamente es un gran placer poderlos saludar a todos ustedes como afiliados a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas para iniciar una nueva actividad de generación de conocimiento, de compartir experiencias y de demostrar mejores prácticas. Hoy estamos desarrollando lo que hemos denominado la línea 3 de trabajo para nuestros conferencistas, una explicación de 30 segundos. Tenemos una línea básica original que es la línea 1, en la que hacemos reuniones con todos nuestros afiliados para contar todos los temas de la gestión gremial, la gestión política, los asuntos técnicos, el relacionamiento con el gobierno y con las diferentes autoridades. Esa es una línea que hacemos usualmente los martes por la tarde. Es un webinar general con todos los afiliados de la asociación para mostrar esa gestión gremial. Y de esas ya llevamos 26 sesiones. Tenemos una línea 2 en la que nosotros compartimos, que generamos un foro, un espacio permanente para compartir con todos nuestros afiliados los logros y los avances de ellos mismos. Todas las experiencias hospitalarias de innovación y experiencias exitosas las compartimos en esa línea 2. Acabamos de terminar el primer ciclo con 10 sesiones y tenemos pronosticado empezar la próxima semana con una segunda serie de esa segunda línea de experiencias hospitalarias de 5 sesiones adicionales. Y desde hace un par de semanas, no, ya casi un mes, hemos inaugurado lo que llamamos esta tercera línea. Ustedes están en la línea 3. ¿Y de qué se trata? Es el trabajo que tenemos con unos miembros muy queridos de la asociación, que son los miembros industriales, lo que antes se denominaban miembros patrocinadores, que son integrantes de la gran industria que hay alrededor de todo el cuidado y la atención en salud. Esta es la cuarta sesión. Por acá ha estado BioArt, estuvo Philips, estuvo Johnson & Johnson, y ahora ustedes como Carvajal vienen para participar con nosotros en esta cuarta sesión. Ahora sí, después de esta breve introducción de contexto para nuestros conferencistas de hoy, yo quiero informarle pues y recordarle a todos nuestros afiliados que tenemos un tema que sé que ha despertado mucho interés y lo vamos viendo ya en la audiencia que se va uniendo a esta sesión, y es que Carvajal nos ha preparado para hoy una sesión muy rica, con un tema de total actualidad y de mucha pues preocupación y dedicación de nuestras instituciones, que es, ellos lo han denominado, esta sesión se denomina riesgos y amenazas a la ciberseguridad en el sector salud, las tendencias para 2021 y las mejores prácticas de ciberhigiene. Hoy va a estar con nosotros, nos acompañan ya dos personas, dos expertos de Carvajal, que es nuestro miembro, uno de nuestros insignes miembros patrocinadores, miembros industriales desde hace ya varios años. Y está con nosotros el doctor Freddy Bautista, quien va a hablar, creo, en primer lugar. El doctor Freddy Bautista es el director global de ciberseguridad de Carvajal. Él está aquí en Bogotá y también nos acompaña el doctor Freddy Mejía, que está en Quito hoy, y es el director de desarrollo de negocios para Latinoamérica de la compañía Carvajal. Entonces, ustedes son muy bienvenidos. Queremos nosotros agradecerles por acompañarnos, por la generosidad, por querer compartir con nosotros su conocimiento. Y los dejo con esta audiencia que está muy nutrida hoy de afiliados a instituciones hospitalarias públicas y privadas afiliadas a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Entonces, nuevamente, bienvenidos y tienen ustedes la palabra. Adelante, doctores. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Giraldo Valencia. Por supuesto, a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en nombre propio, pero también en nombre de la organización Carvajal Tecnología y Servicios, y por intermedio claramente también de quienes estamos acompañando esta importante iniciativa de formación, de ciclos de capacitación
y de crecimiento para el sector salud, a Freddy Mejía, quien nos acompaña, como bien lo manifestó usted, doctor Giraldo, desde la ciudad de Quito. Él viene trabajando desde Absolute, una compañía líder en la implementación de software, aliada estratégica de Carvajal Tecnología y Servicio en todo el marco de la estrategia que hemos diseñado e implementado para poder brindarle, por supuesto, la capacidad de ciberseguridad que requieren las operaciones en sectores tan importantes como el nuestro. Vamos, por supuesto, y me refiero al sector salud. Quiero simplemente verificar y confirmar que en este momento ya ustedes están viendo mi pantalla. En este momento creo que ya estoy aquí compartiéndola. Sí, se Perfecto. Gracias, muy amable. Gracias, perfecto. Entonces, vamos a plantear la siguiente iniciativa y hemos querido, para dinamizar este escenario y hacerlo lo más proactivo posible, agradeciendo claramente la participación en este momento de más de 136 personas que aceptaron la invitación de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. Entonces, como les decía, pues estamos acá. Yo vengo de trabajar también en el sector público, en el sector defensa por espacio de 30 años, trabajando las estrategias de ciberseguridad y de ciberdefensa de infraestructuras críticas, y además Freddy Mejía tiene un tema particular que y él lo dirá ahora, su formación profesional se enfocó justamente en el tema de la psicología clínica y cómo justamente los actuales escenarios nos plantean diferentes retos que nos llevan a nosotros a entender la necesidad de implementar buenas prácticas en materia de ciberseguridad en la operación nuestra en el sector salud, porque tal como lo vamos a evidenciar en el transcurso de esta conferencia, de este webinar o de esta charla, mejor informal con ustedes, y es algo que difícilmente nosotros podemos visibilizar en el día a día que nos ocupa toda nuestra actividad. Hacemos parte tal vez del sector que más ha sido afectado en 2020 por los ciberataques. Y esto pues no sobra decirlo en razón a la situación actual, a la coyuntura, a la situación mundial vivida y enfrentada, a algo que al menos quienes estamos en estas generaciones que habitan el planeta Tierra difícilmente imaginamos que podríamos vivir. Esas situaciones pues han sido aprovechadas por los cibercriminales, y ese aprovechamiento de los cibercriminales se traduce justamente en el incremento durante los últimos meses, y particularmente desde el inicio del confinamiento, del aislamiento, de la cuarentena, en la tercera semana de marzo, en un incremento que sitúa actualmente los ataques en Colombia con un crecimiento cercano al 70%. 70% que se evidencia en más de 25,000 noticias criminales o denuncias que entidades del sector público y privado, compañías, empresas, han tenido que instaurar ante la Fiscalía General de la Nación a través de mecanismos como la aplicación a denunciar en Colombia por la violación a la ley de delito informático, que, para explicarles un poco, básicamente se encarga de proteger el bien jurídico de la protección de los datos y de la información respecto a los ataques de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas que soportan nuestra operación diaria. Ese panorama en Colombia, insisto y quiero que se queden con esta primera cifra, más de 25,000 denuncias que en este momento dan curso en la Fiscalía General de la Nación en Colombia, con un incremento cercano al 70% de casos respecto al año 2019, pues justamente motiva que estemos compartiendo este escenario. Freddy, con los muy buenos días nuevamente para ti. Hay una visión y un contexto regional que justamente la Organización de Estados Americanos ha traído y nos ha presentado este año con este importante informe. Por favor, si nos quieres comentar al respecto, estamos prestos a escucharte. Claro, no, muchísimas gracias, coronel, y gracias al doctor Juan Carlos y a todo el equipo de la asociación. Nos sentimos honrados de estar en esta conversación
Yo soy Freddy Mejía, parte del equipo de Absolute, una empresa especializada en ciberseguridad, del equipo de Latinoamérica. Perdonan las fotos, son temas del teletrabajo, ahí tenía el cabello corto, ahorita no puedo ir a la barbería. Los asuntos de los estados de excepción que han ocurrido en nuestros países, pues, dificultan los temas de movilidad. Este informe que estamos presentando, un resumen bastante pequeño, como bien menciona el coronel Freddy, es algo que la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo revelan cada 4 años, ¿ok? Es una propuesta regional de evaluación para identificar cómo está el estado de la ciberseguridad en la región. Y aquí la parte importante del último reporte que ha salido este año, en el 2020, es que ya la ciberseguridad se ha transformado en un elemento que rompe los elementos tradicionales a nivel técnico, ¿no? Usualmente hace 5 o 10 años, cuando se hablaba de ciberseguridad y de repente pensábamos en un antivirus, pues los elementos más profundos ya estaban vinculados a personas especializadas, ¿no? Especialmente el área de tecnología. Sin embargo, en estos momentos es algo que ya al menos en el verbo a nivel cotidiano, pues es más fácil de encontrar. Ya estamos hablando de suplantación de identidad, ya sabemos que muy probablemente hay ataques de phishing o que hay correos electrónicos que nos llegan y que pueden ser vinculados a ataques dentro de nuestros sistemas, tanto personales como laborales. Y cuando se revisa el global de las tendencias de los diferentes sectores, entonces la inversión en esto ha crecido de una manera exponencial. Y un poco lo que queremos hablar el día de hoy es una inversión que en muchos casos es necesario hacerla. El tema es incluso en función de nuestro alcance, nuestros recursos y lo que tenemos a disposición, cómo hacerlo de una forma satisfactoria y eficiente para nosotros. Esto que vemos acá son una parte de este mismo reporte y la parte interesante aquí se está identificando, estos son datos como tal de Colombia en particular. La Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo generan ciertas verticales del estudio e incluso dentro del reporte, que a bien le podemos compartir a ustedes también, aparecen cuáles son estas verticales y nosotros vimos 2 en particular que son bastante importantes solo de la región colombiana. Cuando hablamos de cultura cibernética y sociedad, identificamos que el gobierno, al menos a nivel estatal, en sus distintas verticales y sectores, está apostando significativamente en lo que tiene que ver con un cambio en términos de seguridad informática. El sector privado, y esto es una situación diferente a lo que ocurre en la mayoría de los países, el sector privado está un poquito a rezago de esta situación. Todavía, y esto especialmente, y ya lo hablaremos más adelante, lo que son las pequeñas y medianas empresas, pues esta adopción tecnológica implica un reto y es más difícil de realizar. Luego, cuando hablamos de la comprensión global, cuando estas entidades hacen esta clase de reportes, nos encontramos con que hay ciertas deficiencias, ¿no? Hay brechas que es importante cubrir a la hora de la socialización. Colombia, en términos generales, tiene una posición, al menos dentro de la región, bastante vanguardista, pero, y esto es importante, lo hablábamos con el coronel en diferentes actividades que hemos hecho juntos, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de mitigación de riesgos, y es imposible eliminarlos. Y en esta mitigación de riesgos, muchas veces para la sociedad, estamos detrás de los cibercriminales. Y ya vamos a ver ejemplos de este estilo. Cuando luego identificamos la variable de estándares dentro de las organizaciones y tecnologías en Colombia, entonces sí se identifica que no ha habido un cambio significativo frente a cómo estábamos en 2016, hace 4 años. Los estándares de seguridad informática en el global se mantienen por debajo del promedio. Y esta parte es importante, el coronel va a incidir luego en algunas cifras de bastante valor, porque lo que nos hacen es mostrarnos
que hay mucho trabajo por hacer, que hay muchas actividades que es importante realizar para lograr un ecosistema más seguro para nosotros, para nuestras entidades y para los usuarios de un sector tan crítico y que incluso en la situación que hemos venido viviendo, que como bien decía el coronel, nadie estaba preparado para ella, han sido los héroes sin capa de esto. Ha sido la gente que ha estado por la misma naturalidad de su operación día a día al frente de todo lo que ha venido ocurriendo. Y esto tiene un impacto que incluso cuando colocamos el componente humano y afectivo, también significa una mayor cantidad de tensión, de presión, si de paso le tenemos que añadir todo el componente tecnológico. Coronel, si quiere. Freddy, ¿y de qué estamos hablando para ponerle ya un rostro al problema? Estos simplemente son algunos apuntes, algunas fuentes de investigación que diariamente en la tarea de observatorio de ciberseguridad que cumplimos para identificar las amenazas potenciales a la ciberseguridad del sector, identificamos. ¿Con qué finalidad? Poder entender desde la operación nuestra, claramente como operador tecnológico, cuáles son los vectores de ataque, cuáles son las formas de infección, cuáles son los mecanismos, métodos que utilizan los atacantes para afectar el sector hospitalario. Insisto, que enfocado en su misión, como bien señalaba Freddy, por supuesto, a veces estos datos suelen ser un poco transparentes en el día a día. La Guardia Civil y la Policía Española, por ejemplo, tuvieron que hacer una operación para desmantelar cerca de 76 cuentas utilizadas como mecanismo de ataque para engañar entornos a funcionarios, empleados, operadores, médicos y todo el personal que opera en el sector sanitario en España por una estafa masiva que enviaron básicamente aprovechando como vector información asociada a mejores métodos, tratamientos y demás en torno, por ejemplo, a la mejor forma de cómo atender el COVID-19. Y entonces estos correos que eran enviados de manera masiva a centros y hospitales procuraban un hackeo masivo, es decir, un acceso no autorizado y un ciberataque masivo al sistema hospitalario. Luego entenderemos por qué un ataque masivo, en el entendido de la necesidad de mantener esta infraestructura crítica siempre arriba, por la criticidad justamente de la razón de ser, pues conlleva a que en ocasiones los cibercriminales obtengan réditos y ganancias provenientes de sus ciberataques, como en el caso de Michigan, la ciudad de Michigan el año pasado en Estados Unidos, que permaneció secuestrada por varios días, la operación pública, el funcionamiento de entidades del sector público en la ciudad. Por ejemplo, la semana pasada simplemente recibíamos una notificación por parte pues, del presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter. Coronel, yo perdí su audio. Doctor Freddy, ¿no se le escucha? Coronel, perdimos el audio. Coronel, se le desactivó el audio. Coronel, no se escucha. No se oye. Coronel, no se oye. Tendremos que darle una llamada al celular. Sí, ¿Tendrá él ahí? ya lo estoy llamando, pero mientras tanto continúo aquí con algunas de las cosas que son importantes referido al sector. Y es lo siguiente. Perdón, ya. Coronel, no le escuchaba. Perdóname, les decía, ¿hasta dónde me escucharon? Realmente hasta hace un minuto. Ok, excúsenme. Perdóname, ya aquí tuve un tema acá de caída. Perfecto. Entonces, les decía que justamente hace
hace una semana y media, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja nos advertía sobre la gravedad de los ciberataques y cómo sectores de infraestructura crítica como el eléctrico, el del acueducto, pero por supuesto el sanitario, que es el que nos ocupa, se habían convertido en un blanco predilecto de los ciberatacantes al punto de llegar a comprometer inclusive la continuidad en la operación en algunos centros. Y se menciona, por ejemplo, hace una semana, el ciberataque ocurrido en Cataluña, justamente en el hospital de un hospital de la ciudad de Barcelona, en el cual se generó un ataque que logró comprometer información de... Se perdió el audio, se perdió el audio nuevamente. Perfecto, aquí ya lo tengo, sí, es que se activa acá cuando lo oprimo. Entonces, les decía que se perdió, que justamente se comprometía el área diagnóstica de señales diagnósticas de este hospital en Barcelona como consecuencia de un ciberataque basado en ransomware, en el secuestro de la información. El criminal toma control de servidores, de computadoras, da una instrucción para que esta información quede protegida bajo una clave de cifrado y el poseedor de esa clave es el grupo cibercriminal, que lo que va a realizar no es otra cosa más que una exigencia extorsiva para poder liberar esa contraseña siempre y cuando la entidad que está afectada haga un pago particularmente o generalmente en criptomonedas. Bitcoin en un principio y ahora otras monedas, otros criptoactivos alternativos que han surgido, como lo es el Zcash y como lo es el Monero, criptomonedas que facilitan el anonimato de los ciberatacantes. Por supuesto, la dificultad en la trazabilidad en una investigación y de esto la gravedad. A esto se refiere este ataque de grupos de ciberdelincuentes asociados justamente a geografías en Europa del Este, en Rusia particularmente. Si le sumamos a eso, al intento del hackeo masivo advertido en diferentes escenarios, diferentes países, las advertencias que nos hacía Interpol respecto a las campañas de estafas, de fraudes, de phishing basados en la temática del COVID-19, pues estamos ante un panorama supremamente complejo. Ahora bien, no es solo, y esto es importante tenerlo claro, no es solo una amenaza de ransomware. Ese es tal vez el top, está en el número 1 de amenazas, el secuestro de información, sino que también los ciberatacantes ahora combinan también los compromisos de data sensible, data médica, por supuesto, datos de pacientes, para en ese escenario de acceso, porque identifican alguna vulnerabilidad en el sistema, apoderarse de data sensible de los hospitales y clínicas y exponerla mediante una publicación, un post que hacen en foros basados en la Internet profunda. Esta data, como trae información personal, como trae biodata de la persona, como trae información inclusive asociada, si lo que se compromete, por ejemplo, son temas de identidad de la persona, su domicilio, y en algunos casos incluso llegan a comprometer las áreas administrativas y financieras donde se vinculan datos asociados al sector bancario, suelen ser muy apetecidos en el mercado ilegal en el cual se venden los datos, y me estoy refiriendo a la Internet profunda. No es buscar en Google compro base de datos, sino una capa adicional de anonimato que buscan los ciberatacantes en un inframundo cibernético en el cual generan esa comercialización de los datos. Solo para referirles un caso internacional, y ustedes entenderán que pese a que se han materializado algunos casos, en nuestro país la intención es, por supuesto, ser demasiado transparente respecto a la misma confidencialidad de los datos de las víctimas, de las instituciones que han sufrido este ataque. Sí puedo referirles, por ejemplo, cómo este laboratorio clínico que tiene operación en Estados Unidos, en el Reino Unido, en México, en Brasil, y me estoy refiriendo a Quest Diagnostics, sufrieron un ciberataque a mediados
del año pasado, 2019, en donde se lograron comprometer más de 12 millones de datos de pacientes de estos países y generar un proceso extorsivo para por supuesto, evitar la fuga o evitar la venta de esa data. Costos que podemos nosotros identificar de la problemática. Más de 4.000 millones de dólares ha sido el informe publicado por el FBI en asocio con la Interpol, en el cual se establece el costo por pérdidas, desafortunadamente en algunos casos por pagos también a grupos de cibercriminales que ha sufrido el sector salud durante el 2020. Estos pagos están muy vinculados, insisto, a eventos masivos que han sucedido en algunos países y en los cuales pues Colombia desafortunadamente no ha sido ajeno a esta problemática. Si comparáramos los sectores, el sector de la educación, universidades y colegios, el sector productivo, industrial, el sector de los servicios, por ejemplo, el sector de la prestación de servicios, el sector salud le supera ampliamente como objetivo de ciberataques. El 41% de los vectores de ataque están enfocados a nuestro sector, al sector salud. ¿Y qué es lo que sucede? Yo les he hablado de los ransomware, de la fuga de datos, pero también robos y suplantaciones de identidad basadas en ciberataques de phishing, como nos lo decía Freddy, en el cual a través del inmenso flujo de correos electrónicos a diario pueden conseguir que alguno de nuestros usuarios de manera desprevenida den clic en algún enlace en el que no se debe dar o a través de uno de los dispositivos, tabletas o teléfonos celulares, acceda a un enlace de tipo malicioso. Les decía que Colombia no era ajena a este fenómeno. Y esto que ustedes observan acá, que pareciera un poco un entramado complejo de un flujo, es la manera como opera un ciberataque que ha comprometido a entidades del sector salud en Colombia. Y me estoy refiriendo, así funciona un ransomware que está en el top en este momento de alerta mundial. Tal vez fue el ataque más complejo durante el mes de agosto y nosotros, digamos, desde la operación hemos tenido que acompañar, asesorar y apoyar algunas entidades que han acudido para tratar de, si se identifica desafortunadamente en una entidad con un nivel de evolutivo de madurez de ciberseguridad no tan avanzado, con una ciberhigiene básica, pero no que le permita mitigar un ataque de este tipo, pues ha comprometido bases de datos muy importantes y sensibles para la operación. ¿Y esto cómo lo traducimos o cómo lo podemos identificar o cómo lo podemos entender? Básicamente, de esta manera, entra un malware a una compañía, a un hospital, a uno de los correos, cualquiera de las diferentes áreas. Aquí quiero ser muy claro, no está enfocado a un área específica del funcionamiento de una clínica o un hospital, sino que simplemente ingresa de una manera ofuscada. ¿Qué quiere decir esto? Puede inclusive darse la suplantación de algún cliente o algún proveedor, puede inclusive ser un mensaje personalizado, algo que llamamos nosotros spear phishing, y es que pueden estudiarnos previamente a través de la información que está pública en las redes sociales de nosotros y parametrizar o personalizar el ataque. La particularidad que tiene y la gravedad que tiene este ransomware de Sodinokibi, como se llama, es que está mutando permanentemente. Es decir, una vez ingresa al sistema de manera ofuscada, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Les decía que una vez ingresa al sistema, se ofusca, y al ofuscarse empieza a ubicarse en diferentes
ubicaciones, en diferentes carpetas, en diferentes servidores, en diferentes ubicaciones, y consigue escalar privilegios dentro de la red hospitalaria, dentro de la red clínica, dentro de la red de la entidad, porque consigue, por ejemplo, explotar algunas vulnerabilidades ya identificadas y presentes en diferentes gestores de bases de datos. Podemos tener MySQL, Oracle, etcétera. Hay unas identificadas, unas bases de datos y algunas configuraciones que pueden tener activas algunas vulnerabilidades, y aquí empieza lo interesante de este ataque, y es que además de secuestrar la información, lo que consigue es recolectar datos de la máquina. Esa recolección de datos los toma y viene el camino de extraerlos aquí, acá, y hacer un post o una publicación de la información de la clínica o del hospital afectado, de la entidad afectada. Entonces recuerden que si les decía hace 2 slides que el ransomware tradicional secuestra información y cobra para devolverme la clave para poder descifrar esa información en la cual el criminal ha puesto una clave, una contraseña, en este escenario lo que hace es que, perfecto, bloquea y sigue bloqueando. Pero aquí lo que hace es que arma un paquete de data sensible y saca la información y me amenaza con publicarla, y publica una parte pequeña de la información de tal manera que consigue, por supuesto, preocupar, como debe ser, por temas de riesgos legales y reputacionales, preocuparla por la operación de la entidad. Y Coronel, paralelamente, sí, perdóname. Quisiera hacer un comentario en este punto. Por supuesto. Esto es algo que afecta a todos los sectores. Por darles un ejemplo, en las últimas 2 semanas nada más, el Banco Estado en Chile sufrió un secuestro el día sábado. Se presumen alrededor de 14.000 dispositivos que están secuestrados de uno de los bancos más importantes de este país. Hace 10 días, la Dirección Nacional de Migración de Argentina sufrió también un hackeo a sus sistemas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? En el caso del sector salud, como por ejemplo puede ser una dirección de migración o como puede ser un banco como el chileno, en el caso del sector salud, la cantidad de información que muchas veces se tiene de los usuarios es bastante jugosa, es súper atractiva. Si yo tengo esta data y hay mecanismos luego para esto filtrarlo, condensarlo, conectarlo, porque en este mundo cada vez más virtualizado y donde tenemos incluso personas digitales, nosotros tenemos una firma digital en este mundo a través de nuestras redes sociales, a través de las cosas a las que accedemos y que distintas compañías pueden manejar esta información. Cuando algo de esto se filtra, esto se puede conectar. Y si hablamos, por ejemplo, un número pequeño de 10.000, 20.000 personas que podamos tener de repente en nuestra base de datos, pues de esas 20.000 personas, si yo logro conectar al menos el 10%, son 2.000 personas. Pero si yo a 2.000 personas le puedo cobrar $500 o 5 millones de pesos, pues para mí es atractivo buscar esa información. Voy a hacer bastante dinero, eso es un trabajo. Totalmente. Lo que planteas, Freddy, da cuenta de que estamos enfrentando una amenaza en la cual hay estructuras de crimen organizado por detrás de estos ataques que ven una oportunidad de rentas criminales supremamente alta. Y entonces, yo creo que ya entendiendo el panorama de la extorsión, del secuestro de información, de la fuga de datos, del comercio ilícito de data personal extraída, de la interrupción de la operación, del ataque a la infraestructura crítica como tal, pues tenemos que entender necesariamente que hay 2 factores fundamentales que tienen que ver con la criticidad de los ciberriesgos y la materialización de los ciberataques en nuestro sector, en el sector salud. Y es que los datos se convierten justamente en una información valiosa porque tienen data de identificación, data confidencial, data sensible para escenarios posteriores de afectación en robos de identidades y suplantaciones de identidades. Y algo que ellos aprovechan también, Freddy, es que no pueden permitirse la interrupción de sus sistemas porque sabemos de la... Sí, totalmente, no pueden paralizar los hospitales y clínicas
su operación. Quisiera, Freddy, que nos comentaras un poco algo de lo que hemos visto en el estudio de resiliencia justamente que se ha elaborado con Absolute. Perfecto. En este sentido, Absolute, como les comentaba, es una empresa, de hecho, canadiense, pero es multinacional. Nosotros tenemos convenios con los principales fabricantes de equipos a nivel mundial, son más de 25. Y gracias a la particularidad de nuestra tecnología, esto nos permite estar en muchos lugares y protegiendo a mucha gente. Desde el año 2019, Absolute empezó a generar un reporte, haciendo anónimos todos los datos del reporte, pero para entender qué estaba pasando a nivel mundial dentro de estas bases de clientes que teníamos. Si quiere, pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto. Y entonces, una de las cosas que encontramos dentro de este informe, estamos hablando de más de 12,000 clientes a nivel mundial. Nuestra tecnología está incorporada en más de 4,000 millones de dispositivos en el mundo, ya está allí. Y esto obviamente nos ayuda también a tener una visibilidad bastante importante dentro del sector. Y una de las cosas que se empiezan a identificar en el global de qué están haciendo las organizaciones, y aquí hay data de sector público y privado por igual, ¿ok? Pero ¿qué está pasando en las organizaciones? Es cada vez más complejo atender a lo que ocurre. Y esta complejidad viene dada hasta incluso por el funcionamiento. Los que estamos en esta sesión y que de pronto tengan alguna vinculación con las áreas técnicas, pues podrán tomar en cuenta fácilmente que vamos a tener un agente de gestión, un agente de repente que hemos diseñado para nuestra institución en particular, para gestionar los sistemas de información. Vamos a tener el antivirus, vamos a tener quizás un agente de encriptación y así sucesivamente. En promedio hay 10 de estos programas operando en los dispositivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos programas, por definición, terminan muchas veces colisionando entre ellos. Terminan consumiendo recursos y terminan incluso generando algo que es un concepto que hemos introducido dentro del mundo de la ciberseguridad, que es la degradación del software. El software eventualmente se degrada, decae, porque no está actualizado, porque está corrompido, porque un atacante lo vulneró, o porque incluso tenemos un usuario proactivo que tiene cierto conocimiento, que quita el programa, lo cambia, lo modifica para poder hacer otras cosas. Y cuando esto ocurre, perdemos la visibilidad y el control de lo que está pasando. Y muchas veces incluso la información que los diferentes programas nos arrojan es contradictoria. Supongamos que nuestra entidad de repente tiene 500 equipos que administra, pero la herramienta de gestión nos dice que está en 520 y el antivirus nos dice que está en 480 y de repente si a través de una consola manejamos el tema de la encriptación, nos dice que está en 410. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿Cómo conozco la realidad? ¿Cómo puedo, si no tengo esta visibilidad, luego tener control de lo que está pasando? Entonces, cuando esto se degrada, se convierte en un factor de complejidad para nosotros, con una explosión cada vez mayor de aplicaciones de programas que podemos utilizar. Entonces, el entorno se vuelve bastante confuso y complejo a la hora de operar sobre él. Luego, cuando vamos a qué está pasando, cuál es el núcleo de las vulnerabilidades, entonces la mayoría de las veces cuando hablamos de tecnología, nos hemos enfocado en la parte de la infraestructura, de nuestros activos en el global, de nuestra seguridad perimetral e incluso física, servidores, SQL, etc. Y resulta que la principal fuente de riesgo son estos equipos que nuestros usuarios utilizan. Desktop, laptops, tablets, y allí es donde ocurre la mayoría de las situaciones. Y no solo eso, sino que la mayoría de las situaciones que ocurren, como algunas que venía mencionando el coronel, ocurren muchas veces porque estos equipos simplemente, los programas que tenían, no estaban actualizados. Ahorita, para culminar esta parte del reporte, para muchos de ustedes de repente el último año y medio ha sido de constantes actualizaciones. Teníamos Windows 7, Windows 8, incluso en algunos casos hasta Windows XP,
y hemos tenido que mirar a Windows 10. Pero, ¿qué ocurre? Técnicamente, Microsoft tiene para Windows 10 más de 20 versiones, estamos por la 22. Y resulta que Microsoft solo saca actualizaciones de las últimas 4 versiones. Entonces yo puedo creer que estoy protegido porque tengo Windows 10, estoy al día, tengo Windows 10 versión 10, que no recibe actualización, que de repente para el último parche de WannaCry o de Sodakinobi que está mencionando el coronel, no lo tengo. Y entonces estoy desprotegido, pero incluso no lo conozco, no lo sé. Y frente a esta complejidad es donde muchas veces tenemos que incidir o tomar algunas acciones para poder operar en un sector que literalmente se dedica a salvar vidas. Muy bien, Freddy. Entonces, yo creo que entendiendo ya este panorama, podemos ir empezando a compartir con todos los asistentes, más de 170 personas en este momento, como un instrumento o algo que hemos elaborado nosotros que es los 10 más, los 10 mandamientos o el decálogo de ciberseguridad que deberíamos empezar a considerar o revisar en el marco de una operación hospitalaria o clínica en nuestras entidades de cara a la ciberseguridad. Y aquí quisiera, Freddy, que enfatizáramos o habláramos por la primera, por ejemplo, la postura de seguridad adecuada. ¿Qué deberíamos hacer allí en ese aspecto? Sí, cuando hablamos de postura de seguridad adecuada, nos vinculamos a la globalidad. ¿Qué políticas necesito? ¿Qué cosas deben ser mis estándares? ¿Hacia dónde me debo dirigir? Dentro de estos estándares, las 3 premisas básicas son mi sistema operativo, cómo están corriendo estas máquinas, cuál es el anti-malware que debo utilizar y que sea entonces replicado en todos mis equipos. Es muy común ver que incluso pagamos licenciamiento por anti-malware de una compañía X y en varios dispositivos lo que está instalado y corriendo es de una compañía Y. Y esto va en contra de mis políticas y adicionalmente estoy perdiendo dinero. Y de la misma manera es importante, y hay varias soluciones, incluso no nuestras, sino en el mercado, por ejemplo, con el tema de la encriptación, que al nivel de ransomware, que es el primer riesgo, es fundamental porque el cifrado de estos discos es al final el último bastión que va a quedar si ocurre un ransomware. Si me secuestran la máquina, pero mi disco está cifrado, este atacante no va a poder acceder a la información. Perdí la máquina, quizás, pero no perdí la información. Entonces, cuando hablamos de la postura, hablamos de esta parte global y cuáles son los estándares mínimos para nosotros tener una operación segura. La segunda nos habla de la detección de los datos y los riesgos, en la información. Allí, ¿cuál sería la premisa que deberíamos nosotros intentar cubrir, Freddy? Sí, definitivamente, ya lo veníamos diciendo, la información que los hospitales y las clínicas tienen es muy atractiva, porque incluso dependiendo del caso, vamos a tener direcciones, nombres completos, documentos de identidad, hasta tarjetas de crédito podemos tener acá. Entonces, el tener esta información es de bastante valor para alguien que quiera atacar. ¿Qué significa detección de datos en riesgo? Nuestros usuarios tienen perfiles. La gente tiene una información a la que debe acceder. La persona de talento humano, los temas de talento humano. La gente de finanzas, los estados financieros, proyecciones actuariales, etcétera. Pero cada quien debe tener lo que debe tener, ni más ni menos. Incluso hasta el departamento de marketing, y si de repente la institución lo tiene. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podamos tener la visibilidad de quién tiene qué. Y si lo que tiene se adecua al perfil que ese usuario registra. Si yo soy alguien de marketing, por decirlo, yo no tengo que tener la información de compras, de suministros. Lo mío es comunicacional. Muy bien. Luego tenemos el tema del control de la movilidad y ese control de la movilidad está muy enfocado, está claramente dirigido a algo de lo que hablábamos incluso al inicio de la sesión,
en el sentido de entender cuándo regresar o cuándo debe regresar el total de los colaboradores a la operación en sitio o al trabajo en sitio como estábamos antes de marzo y de irnos al trabajo remoto, al trabajo desde casa. Y Coronel, se perdió el audio. ha sido uno de los mayores desafíos durante estos últimos meses, y es cómo garantizamos una operación segura, cómo generamos justamente que esas particularidades que se presentan en el día a día en los hogares de nuestros colaboradores, y es que no pueden desligar una vida personal al lado de sus hijos, de su familia, el colegio, el estudio, y también tener que responder laboralmente a través de un medio que probablemente no pueda proteger o no pueda él mismo o él solo utilizar, sino que tengan que ser a veces recursos compartidos. No sabemos tampoco si todas las instituciones tuvieron la oportunidad de entregar equipos asegurados a sus colaboradores, sino que tuvieron básicamente que validar o autorizar los accesos remotos. Y esas plataformas y esas soluciones de acceso remoto pues tienen que estar aseguradas claramente. Ese canal de comunicación, sin importar si es a través de una VPN, si existe la doble autenticación u otros mecanismos multifactoriales para poder identificar justamente los accesos dentro del sistema de la infraestructura a proteger. Ese es un reto. Y la oportunidad, y aquí te cedo nuevamente la palabra, Freddy, de ejercer algo que a mí me parece bien importante, y es el control y el gobierno de los datos frente al tema y de los dispositivos, por ejemplo, frente al tema de la geolocalización o frente al tema de la ubicación de la data para saber en dónde está, asegurarle y poner una geocelda de cara a que ésta no se salga de este perímetro que hemos garantizado, ¿no? Sí, definitivamente la movilidad es algo que llegó para quedarse, incluso el tema del teletrabajo. A nivel de hospitales, obviamente, por la línea de operaciones diferente, entonces vamos a tener definitivamente muchas personas que tienen que estar en sitio, pero es muy posible que los elementos administrativos, algunas áreas, sigan en modelos mixtos. Y frente a esto, entonces, ¿cómo podemos asegurar los activos? ¿Cómo podemos saber que están donde deben estar, que no se han movido? ¿Qué pasa si ocurre un incidente? Incluso esto a nivel de infraestructura nos genera retos. En este momento la red corporativa hasta cierto punto se hace irrelevante cuando tenemos usuarios dispersos en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque se van a estar conectando desde sus redes domésticas, incluso móviles. Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar el dónde? Muy bien, entonces, teniendo esa postura de seguridad, identificando la data que está en riesgo, garantizando el control de la movilidad, viene ahora algo que desafortunadamente no se aborda de una manera rápida o prioritaria por las organizaciones, que es la automatización. ¿Cuál sería esa recomendación y esa práctica al respecto, Freddy? Sí, de hecho, ahí vinculo la automatización y la reducción del área de ataque. Nosotros cuando estamos en seguridad de cualquier índole, incluso en términos de seguridad industrial, hay una premisa. El riesgo no se elimina, se mitiga. Los incidentes van a pasar, lo que podemos controlar en gran medida es el tiempo entre ellos y el nivel de impacto. Para nosotros poder responder ante esta clase de situaciones, si lo hacemos manualmente es muy difícil escalar. Preguntémosle al Banco Estado ahorita cómo hace para resolver un asunto que implica 14.000 equipos que tiene en este momento. Entonces es fundamental que podamos, dentro de nuestro alcance, identificar las herramientas y soluciones que me permiten automatizar y escalar, para que en el momento en que ocurra un incidente, que eventualmente va a ocurrir, de alguna forma, yo pueda mitigar este incidente, hacerlo lo más pequeño posible. Muy bien, Freddy. Continuando con nuestro decálogo de seguridad que hemos preparado, también es muy frecuente y por supuesto en la operación y en el diagnóstico y en la gestión hospitalaria la utilización de equipos IoT, equipos que necesariamente tienen que estar conectados, por supuesto, a Internet. Y aquí aparece un escenario
escasamente tratado por la ciberseguridad, que es el escenario IoT, el escenario del Internet de las cosas. Equipos, como yo digo siempre, tradicionalmente no pensados en ciberseguridad, sino en la facilidad de uso y en la oportunidad que tiene el usuario de interactuar remotamente o facilitarle la vida con estos wearables generalmente u otro tipo de dispositivos que funcionan IoT. ¿Cómo podríamos generar ese aseguramiento, Freddy? Sí, aquí es importante entender, cada dispositivo que tenemos nosotros es una ventana, es un posible vector de un incidente. En el caso del IoT, pensamos en la funcionalidad y es genial. Para cualquiera va a ser súper relevante que de repente un respirador esté conectado a internet y a los médicos de guardia les llegue una alerta si pasa algo, no solamente un bip en el cuarto. Esto es genial, nos ayuda, nos facilita, nos permite salvar vidas. Pero de la misma forma, es importante, repito, encontrar dentro de nuestro ecosistema las herramientas que nos permitan asegurar esto. Porque cada dispositivo IoT que tenemos y que de alguna manera está conectado al resto de nuestro sistema puede ser un vector de ataque. Perfecto. En el séptimo punto y la recomendación nuestra es asegurar los correos electrónicos. El principal vector de ataque que se genera, que genera la materialización de los ciberatacantes son los correos. Yo llamo la atención a todos los asistentes sobre los casos de BEC, Business Email Compromise, compromiso de cuentas de negocio. En las estafas BEC o los fraudes BEC hacen relación a todos aquellos correos en los cuales los criminales atacantes consiguen identificar proveedores, clientes, proveedores, etcétera, entornos para suplantar y enviar correos, consiguiendo justamente a través de esa manipulación que se vulnere el correo, de tal manera que tener una capa que nos permita a nosotros asegurar justamente la operación de los correos es fundamental. Y finalmente, romper el paradigma de la infraestructura. Romper el paradigma de la infraestructura es claramente la necesidad de entender que no basta disponer nosotros con un aseguramiento, por ejemplo, de un endpoint a través de la utilización de una solución de detección y respuesta instalada a través de un EDR, por ejemplo, o a través de un firewall de nueva generación, o a través de... Coronel, se perdió su audio. Coronel, se perdió su audio. Se perdió el audio. Concientizar y formar a los colaboradores resulta fundamental, justamente porque ese proceso de sensibilización nos lleva a que ellos conozcan e identifiquen el riesgo y evitar justamente ese factor humano que suele comprometer y afectar justamente la operación. Ya en este momento, en donde hemos visto 10 prácticas que nos llevan desde una postura de seguridad, identificar los riesgos de los datos, controlar la movilidad a través de buenas prácticas para teletrabajo. Además de ello, tener la automatización de los controles y poder reducir el área de ataque y poder tener la visibilidad dentro de todos los dispositivos de la organización, asegurar la operación en Internet con el IoT, asegurar los correos electrónicos para prevenir los fraudes BEC, romper el paradigma tradicional de una infraestructura, sensibilizar a nuestro recurso humano, a nuestros colaboradores. Queremos presentarles a ustedes ya como cierre de nuestro webinar, entendiendo que ya estamos sobre las 11 de la mañana, una recomendación final, y es evalúe su ciberseguridad. Y evaluar su ciberseguridad le permite a usted conocer en dónde está ubicado en este momento. Para ello, pues Carvajal ha diseñado una herramienta que queremos presentarles a ustedes, que es nuestro CyberTest o el diagnosticador del estado de madurez de ciberseguridad. A través de este simple enlace que ustedes ven acá, CyberTest Carvajal,
A través de ingresar a este enlace, ustedes pueden acceder a una herramienta que les va a permitir, a través de 10 pasos, conocer cuál es el estado actual de seguridad que tiene su organización. Veamos un paso aquí muy rápido. No sé, Freddy, si nos acompañas en la reflexión final o quisieras, porque entiendo que tienes un compromiso ahora, quisieras tener un mensaje de cierre para enfocarnos un poco en el Cybertest. No quisiera aprovecharme de tu tiempo. No, tranquilo, coronel. De mi lado, en primer lugar, el agradecimiento y el honor de estar el día de hoy con todos ustedes. Debo salir a una reunión ya previamente también comprometida. De la misma manera, toda la disposición para apoyar a la asociación, incluso a través de nuestro aliado Carvajal, que es un aliado estratégico, como bien lo mencionaba el coronel. Y la idea está vinculada a eso, ¿no? A apoyar a las empresas del sector, a generar herramientas y alternativas que nos permitan proteger a nuestros usuarios, a nuestra información y mantener una operación tan crítica como, lo repito, salvar vidas, estar ahí en pie del cañón de los héroes sin capa de todos los países. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, gracias por su tiempo y estamos en contacto. Gracias, Freddy. Éxitos en tu siguiente reunión. Muchas gracias. Entonces, volviendo y ya para decirles nuestro cierre a través de Cybertest Carvajal, ustedes pueden hacer un diagnóstico de ciberseguridad. Este es un sitio que está abierto, que cualquiera de ustedes puede ingresar y realizar un diagnóstico simplemente autorizando claramente aquí en este disclaimer que estaba sobre la data que vamos nosotros a tratar bajo el cumplimiento claramente de normativa de protección de datos y demás. Y aquí lo que planteamos son un escenario que es aleatorio frente al tema del sector, frente al tema de la organización que va a realizar su diagnóstico. Y el primero, por ejemplo, tiene que ver con una pregunta básica y quisiera que ustedes la interiorizaran y la pudieran poner en práctica en este momento. La ciberseguridad en realidad ha sido abordada desde el nivel estratégico en su organización, ha llegado al más alto nivel de la organización y se reconoce el impacto que tiene la ciberseguridad para el logro de los objetivos del negocio. Y aquí hay un marco que nosotros queremos traer, que es el marco del Cybersecurity Framework NIST y el marco del Cybersecurity Maturity Model, modelos de madurez de ciberseguridad. Vamos a generar un escenario aquí en el cual no, porque tradicionalmente las organizaciones creen que la ciberseguridad es un problema del área de tecnología. Entonces no se aborda desde la alta dirección. Supongamos que la respuesta fuese no. Paso a la siguiente pregunta. En el último año, usted ha realizado una auditoría para identificar el nivel de madurez de su modelo de ciberseguridad en su organización. Y supongamos que no se ha considerado, o sí tiene unas auditorías y un plan de auditoría, pero no sabe si tiene aspectos o alcance en temas de ciberseguridad. Por el contrario, podría haber un escenario en donde efectivamente en el plan anual de auditoría se considera, y sí, porque la han definido dentro del alcance. Supongamos que esta organización, ejemplo, que quiero plantearles en este Cybertest que estoy haciendo práctico, no lo ha considerado. Muy bien. La siguiente. Esto es muy rápido, como pueden ver. Sus colaboradores y proveedores aplican la política de seguridad de la información en su organización. Aquí es bien importante saber que muchos de los ataques se materializan, si bien por fallas y vulnerabilidades de nuestras infraestructuras, también por errores que pueden cometer nuestros clientes, proveedores, stakeholders, partes interesadas en la operación. Y nuevamente lo que planteamos es que no, porque es el tema de la política, es responsabilidad del área de tecnología, podría ser la respuesta. O sí hemos empezado a definir una política de privacidad y seguridad, o sí, pero no estoy seguro si los roles han desplegado la política y se han hecho los controles necesarios, o la política se revisa y se actualiza y se divulga. Para nuestro ejemplo, insisto, la respuesta va a ser que no la consideramos. ¿Conoce las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información que se usan en la empresa? Las anteriores preguntas tenían que ver con procesos. Estas tienen que ver con tecnología. Y aquí es conocer si sabemos el riesgo de exposición
a las vulnerabilidades y si tenemos un plan encaminado a poder resolver esas vulnerabilidades. Y podemos decir que no estamos seguros o que sí tenemos identificado el riesgo y los controles y los roles responsables de la gestión. Cuando se identifica el riesgo y se establece quién es el responsable de hacer la remediación de esas vulnerabilidades que nos planteaba Freddy diciéndonos muchos de los sistemas, y se calcula que cerca del 70% de los equipos que están en las clínicas y hospitales funcionan sobre Windows 7 y estamos pasándonos a Windows 10, hay muchas vulnerabilidades en las veintitantos versiones que mencionaba que pueden seguir estando activas. Y eso es el principal método de ataque de un cibercriminal, es identificar vulnerabilidades activas. Vamos por mitad ya del test. Cuenta en la actualidad con soluciones de hardware y de software que le ayudan a identificar las ciberamenazas y gestionar los incidentes. Y aquí es algo de lo que hablábamos nosotros, la importancia de automatizar los controles, la importancia de tener la visibilidad y el control de los dispositivos. Si es una institución que ha crecido en su nivel de madurez, poder considerar, ¿por qué no?, tercerizar la ciberseguridad a través de un servicio de SOC, un servicio de operaciones de seguridad tercerizado en una compañía especializada en el tema, entendiendo que pues no es nuestro core de negocio justamente proveernos seguridad. Entonces digamos que sí, porque el común de nosotros es entender que a través de un firewall y un antivirus creemos tener el panorama cubierto, pero sabemos que estas dos soluciones no protegen las distintas infraestructuras, arquitecturas, soluciones basadas en IoT, Internet de las Cosas, trabajo remoto, correos electrónicos, etcétera, que tienen diferentes vectores de ataques que los criminales saben identificar dependiendo de la tecnología que quieren atacar. Luego, tomamos su empresa ha implementado controles y tecnología para garantizar específicamente a los usuarios autorizados el acceso a la red y a otros servicios. Esto es fundamental. Cuando se logra suplantar la identidad de un colaborador y se ingresa y escala privilegios, el compromiso del ataque suele ser muy, muy grave. Y sobre todo, si lo hace a través de una cuenta con privilegios de administrador elevados, allí el compromiso es muy, muy grave. Por lo tanto, tener la posibilidad de administrar esos usuarios es fundamental, identificarlos. Entonces, digamos que así, en este panorama acá, hay una auditoría semestral que se realiza sobre el directorio activo, se identifican y se eliminan los usuarios no autorizados. Pues sería una buena tarea, si es que lo hacemos, ¿no? Y hay otras dos opciones, como autenticaciones fuertes, soluciones para poderlas identificar, para administrar usuarios, etc. La política de seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte. Muchos tuvimos que rediseñar el negocio, rediseñar la forma de atención a pacientes, rediseñar el contacto con nuestros usuarios. Y para ello tuvimos que implementar desarrollos sobre la marcha, desarrollos que no sabemos si fueron verificados y estudiados a través del ciclo de desarrollo seguro que establece la nueva práctica. Desde que se diseña, la tecnología en la que se implementa, la arquitectura donde se instaló o se implementó ese desarrollo, no tienen ninguna vulnerabilidad, no tienen ninguna brecha, y eso es algo a considerar. Y muchos de nosotros no consideramos o no tenemos una política de desarrollo y de soporte o de pruebas de desarrollo seguro, entornos de prueba antes de dar de alta una aplicación. Y ahí podríamos tener un riesgo también muy alto, ¿no? Y luego, si contamos con un plan de continuidad derivado de un ciberataque, se nos materializó el ciberataque, nuestro Business Continuity Plan o nuestro plan de recuperación de desastre, nuestro plan de recuperación de desastres y nuestro plan de continuidad están alineados en materia de ciberseguridad ya, de los riesgos informáticos. Tenemos actualizado ese plan, hemos hecho prácticas y pruebas al mismo, lo hemos mantenido actualizado, hace parte de la estrategia actualizada de recuperación y la hemos documentado en lecciones aprendidas. Si no lo tenemos y lo estamos apenas considerando, marcaríamos esta opción. La siguiente, y ya es la penúltima, su empresa dispone de un plan de capacitación y sensibilización, y algo que identificamos nosotros es que generalmente cuando alguien se vincula a nuestras organizaciones, simplemente le entregamos un documento de la política, le pedimos que lo lea y que nos lo firme, pero no sabemos si él ha interiorizado y si conoce y está preparado para enfrentar estos riesgos. Habitualmente también podemos hacer piezas informativas alusivas a ciberseguridad,
y la compartimos en la organización, o hacemos jornadas anuales, en el mejor caso, semestrales. Cada uno de estos, pues, de las organizaciones debe evaluar el tema de sensibilización y de formación. Y la última tiene que ver con la legislación en materia de ciberseguridad. Recordemos nosotros que las recientes políticas que se basan en el tema de los reportes de incidentes que han sufrido nuestras bases de datos y que han comprometido data personal deben ser reportados dentro de un plazo, un término a la Dirección de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tenemos que hacer otros reportes también de responder a los riesgos legales también es algo que nosotros debemos considerar. Veamos que de una manera rápida y explicativa, y explicándolo muy rápido, de una manera muy sencilla, hemos llegado al final de nuestro cybertest. ¿Qué hacemos? Aquí yo voy a poner mis datos, Freddy Bautista, trabajo en Carvajal, mi teléfono y aquí está mi correo electrónico y leo y estoy de acuerdo para recibir el diagnóstico. Se quedó sin audio. Coronel se quedó sin audio. Doctor Freddy, no lo escuchamos. Que perdí el audio aquí un minuto. Sí. Ya, aquí ya me llegó el diagnosticador y este es el documento que recibo. Y cuando lo recibo, me dice que mi riesgo es alto. En realidad tengo riesgo medio alto. El indicador señala una posible exposición de mis activos ante las ciberamenazas. Recordemos que el riesgo combiné opciones 2 con opciones 1. Luego me dice que ahora que conozco el riesgo, voy a mirar aquí una métrica en procesos, está bastante alto, 96, tecnología 94, 98 para personas y otro riesgo medio alto como lectura general de este test que hice rápido. Aquí el valor asignado a cada medición corresponde al Cybersecurity Maturity Model, que es el modelo que hemos utilizado nosotros como estándar, que combina NIST más 27032, el estándar de buenas prácticas ISO sobre ciberseguridad. Yo quiero ya aquí finalizar. Recuerden que el acceso al Cybertest es muy fácil, simplemente es Cybertest Carvajal y ya pueden acceder a él. Yo quiero, si tenemos tiempo, si me lo permiten, responder alguna pregunta, si es que hubiera de parte de ustedes, y si no, ir cerrando ya nuestra intervención, agradeciéndoles, por supuesto, desde Carvajal Tecnología y Servicios la confianza y la oportunidad de poder compartir con ustedes esta sesión de ciberseguridad. Doctor Freddy, muchas gracias. Sí, claro que hay varias preguntas. Ya ahí de Cristancho nos va a compartir estos interrogantes que hay. De pronto hay alguno de nuestros asistentes que quiera hacer la pregunta directamente. Yo quiero agradecerle, me parece que ha sido una maravillosa exposición de ustedes, muy didáctica, muy clara, que no es fácil en este tema encontrar esa manera pues clara de explicar. Yo quiero agradecerle nuevamente a usted por la presencia y a Carvajal Tecnología y Servicios, que es nuestro aliado por esta compañía y por esta generosidad que tienen con nosotros. Entonces, nuevamente, pues le agradezco por esta presencia y le doy paso a Aide Cristancho, que tiene varias preguntas que ha efectuado el público hasta el momento. Alcanzamos a tener casi los 200 asistentes, una muy buena foro tuvimos ahora, y pues usted tiene que estar satisfecho porque creo que hay mucha gente interesada que ha quedado inquieta y preocupada, que era parte de la intencionalidad que teníamos en esta conversación
con ustedes, con Carvajal Tecnología y Servicios. Adelante, Aide, por favor. Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas. Otras ya han sido resueltas a lo largo de la charla. Estas preguntas es, ¿qué tan viable y recomendable es adquirir seguros o pólizas de ciberriesgos? Yo creo que es bien importante. Bien importante, ¿en qué sentido? Hay un ejercicio bastante claro que deben hacer las organizaciones y que va acompañado de esa evaluación de modelo de ciberseguridad que yo les he estado comentando, y es poder medir el valor en riesgo, el valor de la ciberseguridad en riesgo. A veces nosotros entender que una póliza, entender que una inversión en ciberseguridad puede resultar, digamos, no tan priorizada respecto a otras necesidades que tenemos para el funcionamiento, pero es un ejercicio muy sencillo. Piensen ustedes, por ejemplo, a partir de este diagnóstico que hicimos de 10 preguntas muy rápidas, en cuáles de ellas pueden estar cumpliendo, en cuáles no. A partir de eso establezca la posibilidad que hay de que se materialice un ciberataque de ransomware 1 por año y el impacto que éste tendría para el negocio desde el punto de vista de la operación, pero también desde el punto de vista del riesgo legal y del riesgo reputacional en lo que tiene que ver con cibercompliance. Entonces, la respuesta es sí, basada en ese ejercicio de valor en riesgo, y es la posibilidad de que se materialice un ciberataque en un periodo de tiempo determinado y cuánto nos valdría recuperar la operación materializado este ataque. A partir de ese ejercicio van a tener ya una claridad frente al tema del impacto real que pueden tener ustedes cuando hay una materialización de un ciberataque como hemos visto hoy. Vale, otra pregunta es, ¿qué elementos de seguridad se pueden activar y acompañar para fortalecer una conexión segura en el tema del teletrabajo? Visibilidad y control. Esa pregunta me encanta porque es el principal desafío que tenemos nosotros. ¿A qué le llamo visibilidad y control? Tener nosotros la posibilidad, por ejemplo, de ejercer el gobierno de la data y la protección de la data nuestra. ¿Cómo? Hay agentes, en realidad, insisto, haciendo esa conversión de los beneficios que obtenemos, en realidad el costo no termina siendo muy alto y puede ser mejor que tener otro tipo. Recuerden ustedes que una de las recomendaciones, y por favor cuenten con la presentación, la pueden compartir para que vayan al decálogo. Había algo en donde yo decía romper el paradigma de la infraestructura. A veces creemos que tener una cantidad de dispositivos en seguridades perimetrales nos garantizan la operación, cuando a lo mejor lo único que necesitamos es tener una conexión segura para el colaborador y tener la visibilidad y el control sobre su equipo. ¿Visibilidad de qué? Bien lo planteaba Freddy. Una solución que nos permita, por ejemplo, saber que no se ha desactivado de manera intencional por un atacante o por el colaborador de manera desprevenida su antivirus. Garantizar que la protección de antivirus que tenemos o de protección del endpoint que tenemos está en la última versión o que se viene actualizando de manera automática, por ejemplo. La tercera, garantizar que la data que hemos marcado dentro de un perímetro seguro no está buscando ser exfiltrada, insisto, por la acción de un atacante o, por qué no, también desafortunadamente por un comportamiento intencional o no correcto o incorrecto, mejor sería la expresión, por parte de un colaborador, y eso lo podemos hacer. Podemos tener, por ejemplo, también la oportunidad de saber si alguna aplicación no segura ha sido instalada dentro de nuestros equipos, y eso nos puede generar una alerta, un alertamiento para poder, no es que estemos viendo constantemente qué está haciendo el colaborador, no, sino tenemos visibilidad y control a través del alertamiento, qué instaló, qué desinstaló, dónde está el equipo, ¿verdad? Hacia dónde, qué área protegida de la data tengo, por qué se desactivó el antivirus, por qué no me quisieron reinstalar, por ejemplo, el sistema operativo, le van a cambiar el disco duro al equipo. Todo eso nos puede generar un alertamiento a través de la activación de un agente muy sencillo de monitoreo y control a través de teletrabajo. Ahí hemos diseñado una estrategia bien interesante que, por supuesto, podemos poner a consideración de ustedes. Vale. Otra pregunta es si ustedes ofrecen servicios de hacking ético, pruebas de hacking ético para evaluar continuidad en IPS. Por supuesto, la respuesta es sí. Hace parte dentro de nuestro módulo de evaluación y auditoría evolutiva. ¿La auditoría evolutiva qué es?
Cuando evaluamos el nivel de madurez de ciberseguridad de nuestra institución, de nuestra organización, tenemos que entender cómo estamos, en qué estado estamos y a partir de esa evaluación identificar cuáles son las tareas que tenemos que cumplir en una línea de tiempo para poder llegar a un nivel deseado. Si bien no el de optimización, sí el deseado. Y esa tarea de realizar un ethical hacking para identificar brechas, vulnerabilidades que pueda tener mi actual infraestructura es una de las tareas importantes, acompañadas de otras auditorías que nos ayudan a medir más de 170 controles que están involucrados en estándares como como el CMM, el Cyber Security Maturity Model, que es en el que basamos el CyberTest, la herramienta práctica que presentamos hoy. Vale, ¿qué sugerencias nos puedes dar sobre métodos alternos a la huella digital? Creo que la pregunta va orientada a temas de autenticaciones biométricas, es así, ¿no? Sí, Me imagino, para frente al tema de... la circular externa 02 de la Superindustria y Comercio. Perfecto. Entonces, digamos, frente al tema de autenticaciones biométricas, existen diferentes sistemas que pueden inclusive incorporar también dobles factores de autenticación. La importancia de una solución, y volviendo al tema de la solución biométrica, es que los datos, igual que se capturen, tienen que estar protegidos. De nada nos sirve a nosotros utilizar autenticaciones de uso biométrico si la data que se recolecta puede ser secuestrada o puede ser extraída. Al final, nuestros biométricos terminan siendo datos informáticos, así de claro. Entonces, asegurar esos repositorios es tal vez lo importante. Pero también hay otros mecanismos de cara a establecer soluciones de autenticación biométrica para colaboradores y para clientes. Y en temas, por ejemplo, de dobles factores de autenticación, si lo que queremos es identificar usuarios en alguna plataforma. Y es básicamente soluciones ya muy desarrolladas de envío de mensajes SMS a nuestro teléfono celular, vincular correos electrónicos en los momentos de autenticación o generar inclusive también enrolamientos basados en identidades a través de dispositivos móviles. Pues tenemos ya la gran mayoría de teléfonos, smartphones, tienen la posibilidad de hacer reconocimiento biométrico facial basado también en biometría de huella y sumado a ello también la oportunidad de adicionarle una capa de autenticación fuerte con un correo electrónico seguro o alternativo y además un SMS, un mensaje de texto. Creo que ahí armamos un escenario complejo de autenticación, ¿no? Otra pregunta es, en las pólizas de ciberriesgos que hay en el mercado asegurador, ¿qué riesgos cibernéticos ayudan a controlar y cuáles quedarían por fuera dentro de lo que usted conoce? Dentro de lo que se maneja del plan de los ciberriesgos es bueno identificar cómo se cubren temas relacionados y asociados y ahí son distintas variantes. Pero, por ejemplo, les diría que a recuperar a la organización de cara a cubrir el costo que tiene la organización para recuperar la operación. El alcance no llega en todas y eso es algo a considerar. Riesgos o impactos mejor que tienen o daños a terceros por una fuga de datos. ¿Y eso por qué? Porque eso se suele salir del control o del gobierno en una fuga de datos. Imaginémonos una fuga masiva de miles de datos. ¿Cómo una póliza podría llegar a cubrir a cada una de estas personas si es que se iniciaran acciones de tipo legal? Entonces, están más orientadas en una primera fase y eso es algo importante cuando quieran o deseen verificar ese aspecto, a cubrir los costos y el impacto que tiene para la organización asegurada poder recuperar esa operación. Entonces, costos de analistas forenses, costos de expertos que nos van a ayudar a recuperar la continuidad de negocio, a recuperar la información que ha sido filtrada, a mitigar el impacto de una exfiltración de datos, más no aquellos porque apenas están empezando a manejar que tienen que ver con daños, afectación por divulgación de datos de terceros, ¿no? Vale. Otra pregunta es, ¿qué alternativas hay para compañías o instituciones que no tienen grandes presupuestos para implementar los cuidados
y proteger la información? Y a mí me encanta esa pregunta porque algo de lo que hemos querido nosotros es cambiar ese modelo de pensar o creer que estamos hablando de soluciones netamente gigantescas o robustas o grandes centros de procesamiento de data vinculada a la ciberseguridad. Hay unas soluciones que se pueden dimensionar de acuerdo al tamaño de una organización. Y es, por ejemplo, algo que hemos preparado nosotros para aseguramiento de teletrabajo. Y es la activación de unos agentes que te ayudan a mantener visibilidad, gobierno y control sobre los dispositivos y una operación que se terceriza mediante un centro que tenemos de monitoreo a través de reportes que le damos al cliente con unos niveles de servicio establecidos. Me interesa la operación de tal día a tal día, de tal hora a tal hora, la visibilidad de estos equipos, y ahí uno va dimensionando y entonces puede uno entender que no se trata de una solución, de soluciones impensables o por fuera de presupuestos gigantescos. Yo creo que es una oportunidad propicia para que podamos, por supuesto, acompañarlos en el diseño de esas estrategias en las cuales entender la necesidad, el beneficio versus el costo, creo que es fundamental. Y ahí tenemos unos ejercicios bien importantes para ayudarles a entender ese que es el punto tal vez más importante de cara a empezar o iniciar una estrategia de ciberseguridad en una organización, ¿no? Vale. Una última pregunta es, ¿qué sugerencia nos puede dar para mejorar la cultura de seguridad de la información en los equipos de salud cuando en algunas ocasiones se divulga información, fotografías de historias clínicas en grupos de WhatsApp, por ejemplo? Sensibilización y formación a través de campañas orientadas a poder concientizar y hacer mucha concienciación con todos los colaboradores frente al tema de los riesgos legales, reputacionales que existen. Programar claramente espacios como este, campañas de formación, campañas de conferencias, ciclos de capacitación continua, es fundamental. Por ejemplo, les podría decir, la sola divulgación de esos datos por fuera de lo acordado, ¿verdad? Ya per se es una violación de datos personales que está contemplada en el Código Penal colombiano con una pena de prisión de 4 años. Y si además quien hace la sustracción de datos, la compila y la divulga, le genera, digamos, un impacto al titular del dato, pues ahí se vienen una serie de agravantes que pueden conllevar inclusive a un incremento de una tercera hasta la mitad, una tercera parte hasta la mitad del quantum de la pena, del quantum punitivo. Entonces yo sí creo que es bien importante que se consideren algunas jornadas de capacitación y de sensibilización utilizando diferentes medios, ¿no? Lo podemos hacer a través de pizarras virtuales, a través de procesos inclusive de ciberacademia, en donde también charlas especializadas les pueden ayudar a entender los riesgos legales, porque es que aquí estamos hablando de la comisión de un delito. El que compile, sustraiga, divulgue información personal que ha estado puesta bajo su custodia, bajo su control y dominio, puede verse abocado a una sanción de tipo penal. Gracias, coronel, por la respuesta. Ya no tenemos más preguntas. Doctor Giraldo. Sí, coronel Freddy, muchas gracias por las respuestas que le ha dado a todos nuestros afiliados. No sé si nos puede compartir todas sus coordenadas, todos los datos. Por supuesto, nosotros que tenemos la alianza con Carvajal Tecnología y Servicios, estamos dispuestos a compartirle a todos los afiliados sus datos para que pueda haber más contacto y le decía al equipo que sería maravilloso que pudiéramos coordinar una conversación más larga, de pronto un curso de algunas horas para que haya más cercanía también con los afiliados que quieran profundizar un poco más en estos temas.
Entonces nos gustaría que ustedes, si pueden en pantalla, se lo puede hacer ahí, o si no, nos deja todos los datos para nosotros enviárselos con la ayuda de memoria a todos los afiliados para que puedan avanzar con ustedes en trabajos ya individuales. Y de entrada le propongo también mantener el contacto para trabajos con el gremio a nivel general. Le agradezco a usted y en nombre de la CHC, a Carvajal Tecnología y Servicios por la presencia y la compañía que han tenido con nosotros hoy. Debo decirle que yo creo que este auditorio queda muy complacido, muy enterado. Y además usted no solo conoce el tema, sino que lo sabe transmitir, que es una virtud necesaria, específicamente en este tema, donde muchos hablan de soluciones, pero pocos son capaces de explicarlas. Y la parte didáctica es fundamental para tener éxito en los emprendimientos que se hagan. Entonces, nuevamente, pues yo lo despido, le agradezco por esta presencia, le transmito esa gratitud a Carvajal Tecnología y Servicios y espero que podamos coordinar actividades para un futuro muy cercano, doctor Freddy. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Giraldo. Por supuesto, a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Insisto, en nombre de Carvajal Tecnología y Servicios, ahí está mi correo personal. Tenemos toda un área de ciberseguridad dispuesta a poderlos acompañar. Cuente con nosotros para las tareas a futuro que usted sabiamente propone. Creemos que generar algunos cursos de formación, temas de ciberacademia es fundamental para seguir creciendo en esta área de ciberseguridad tan importante y tan sensible para el sector. Y pues nada, agradecerle a usted por la deferencia especial y por la invitación, y estamos dispuestos, bien estamos a través de este correo o bien pueden a través de nuestra herramienta de diagnóstico también contactarnos, que creo que está en el chat, que es cybertestcarvajal.com, y ahí nos pueden contactar, o si quieren alguna conversación directa conmigo, por supuesto está mi correo personal también de la organización. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Giraldo. Una pregunta pequeña ahí, en el correo aparece Freddy con una sola D, pero en la identificación con doble D. ¿Es con una o con dos? Algo de anécdota. Freddy con doble D es Freddy Mejía. Yo soy Freddy con una D. Y entonces él me... Listo. Entonces, para toda la audiencia, Freddy con una sola D, así, mejor dicho, es correcta como aparece ahí en la pantalla. Muchas gracias nuevamente. Aide, quisiera que cerráramos entonces la sesión recordándole a nuestros afiliados las actividades que tenemos. Esta semana tenemos una actividad el viernes, la del Albert Einstein con la Universidad Pontificia Bolivariana y la Clínica Universitaria Bolivariana, y la semana entrante pues continuamos con las otras actividades, pero por favor recuérdeselas a la audiencia. Yo aprovecho entonces para despedirme, para darles las gracias a todos por la acogida maravillosa que han tenido hoy. Llegamos casi a los 180 asistentes. Esto demuestra que hay avidez por el conocimiento, por ampliar las competencias de cada uno de ustedes, y bueno, y aquí estamos respondiendo con las temáticas que creo que ustedes están acogiendo por el interés que suscitan. Entonces, Aide, por favor, yo me despido de todos nuestros afiliados, nos veremos pronto en estas otras actividades. Los dejo con Aide Cristacho, nuestra jefe de comunicaciones, para que cierre la sesión contándoles las siguientes actividades del gremio. Muchas gracias. Gracias, doctor Giraldo. A los que nos han preguntado sobre el video de esta conferencia, esta será dispuesto en el portal de afiliados. La próxima semana ya lo pueden encontrar allí para que lo puedan volver a ver. Sobre nuestras actividades, el próximo viernes a las 2:30 tenemos una conferencia organizada por la Clínica Bolivariana Universitaria con el Hospital Albert Einstein sobre experiencia operativa en tiempos de COVID. Y nuestra próxima sesión de los aliados estratégicos, el próximo miércoles, 10 de la mañana, estaremos con Bionexo, con el conversatorio Pescando en Río Revuelto, Red Digital para Abastecimiento Estratégico en tiempos de COVID. De manera oportuna les estaremos enviando a ustedes la información y los links de conexión. Muchísimas gracias por su asistencia y seguimos en contacto. Feliz día. Idea.